Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado, y hoy os vengo a hablar de mi experiencia en el Celsius 232 en Avilés. El pasado mes de julio en Avilés se celebró uno de los, si no el más importante festival de fantasía, ciencia ficción y terror en España, el Celsius 232, que se celebra todos los años. Además, este año contaba con la presencia de Brandon Sanderson, con lo cual el festival movió masas. Y yo tuve la suerte de asistir con 5 amigos y la verdad es que la experiencia fue inolvidable. Me lo pasé muy bien y os voy a decir por qué y por qué recomiendo ir el año que viene. Una de las mejores cosas que tiene para empezar es que es totalmente gratuito. No tienes que pagar absolutamente nada para entrar, porque al final se celebra en el casco antiguo del pueblo y tú puedes llegar al pueblo y ya estás allí, ya estás en el festival. Y luego tampoco tienes que pagar absolutamente nada para acceder a las charlas o actividades que se celebran allí. Sí que es cierto que para algunas te tienes que registrar previamente en la página web del festival. Y este año, como venía Brandon Sanderson y al final muchísima gente quería firmas suyas, se celebró, digamos, una repartición de tickets gratuita, como si tú cogieras una entrada de estas que se agotan al momento de salir, pero era totalmente gratuita. Entonces tú llegas, coges el ticket y pues consiguías un ticket para una firma. Yo tuve la suerte de conseguir uno y me firmó en mi ejemplar de El Camino de los Reyes. Eso sí, como todo es gratuito, tened en cuenta que vais a tener que hacer muchas colas. Al final hay cola para todo lo que queráis entrar. Había ciertas charlas de gente muy importante, gente como Abercrombie, Brandon Sanderson y mogollón de gente, que tenías colas de 2 horas antes de que empezase el espectáculo, simplemente para poder acceder al recinto, que obviamente tenía aforo limitado. Yo tengo que decir que esas colas no las hice, solamente hice la cola de la tienda de Dragonsteel al final para no comprar nada, porque la mayoría de las cosas que había eran libros, figuras bastante caras, y los libros que a mí me interesan generalmente ya los tengo, pero que sepáis que os vais a hartar a hacer colas. Aún así, yo creo que los eventos, las charlas, las colas y todas esas, las firmas de autores y todas esas cosas no son lo que le da al Celsius esa magia que a mí personalmente me pareció que tenía. Es la gente con la que te encuentras. Al final, en esos eventos siempre encuentras a gente de tus mismos intereses. Entonces, si estás en una cola, te pones a hablar con el que tienes detrás o con el que tienes delante. Yo hice amigos, bueno, amigos no, porque realmente tampoco hablamos tanto, pero al final me encontré con gente que le gustaban los mismos libros que a mí. Hablamos obviamente muchísimo de literatura, y luego una de las cosas que me resultó súper curiosa era que no había tantos puestos como yo pensé que iba a haber. De hecho, los puestos te los recorrías en 20 minutillos. Lo guay del Celsius era el ambiente y la gente, ya lo he dicho. Y además los que estaban en puestos, que generalmente eran editoriales pues un poco independientes y demás, sí que había editoriales grandes, pero generalmente eran muchas editoriales independientes que estaban intentando darle salida a sus libros, promover a sus autores. Había muchos autores de esas propias editoriales que estaban dando vueltas por el Celsius. De hecho, yo pues tuve la suerte de hacer migas, entre 1000 comillas, con los editores y la gente de la editorial Cerbero, de fantasía, y me compré uno de sus libros. La autora estaba por allí y me lo firmó. Crónicas de la Marmita. Es una fantasía cozy de una ancianita con su burro raquítico, artrítico, perdón, no raquítico, que va buscando por ahí el mejor queso del mundo. Me lo firmó y me lo dedicó. ¿Se ve? Ahí está. Me lo firmó y me lo dedicó. Y la verdad es que al final esas son las cosas que molan del Celsius. Encuentras a gente que ha escrito libros. En uno de los vídeos anteriores, no sé si recordáis, dije que una de las mejores maneras de combatir el síndrome del impostor era humanizar a los escritores, relacionarte con ellos. Y la verdad es que este festival en concreto ha tenido un efecto espectacular para mí en ese sentido. Al final, el ir andando por la calle, ir a conocer a gente que ha escrito libros, hablar con ellos, ver que tienen los mismos problemas que tengo yo, que me apoyen en mi escritura, que me den consejos. Al final, ese tipo de cosas pues molan mucho y te hacen sentir bien contigo mismo, bien con lo que estás haciendo y bien con tu carrera. Yo lo digo como escritor, pero como lector al final pues siempre mola conocer a gente que escribe libros, que te vendan su libro, ver si te interesa y decir, oye, pues me lleva una nueva lectura que a lo mejor me gusta. Y luego, aparte, uno de mis amigos que tenía mucha experiencia en el Celsius, porque había ido muchos años, era mi primer año, me dijo que hay 2 Celsius, el que se hace de día y el que se hace de noche. Y en el que se hace de noche es en el que, digamos, te relacionas todavía más con la gente. De hecho, la última noche en la que estuvimos allí, la editorial Cerbero, que ya he mencionado, organizó en un bar una fiesta
con sorteos y demás. Dieron varios premios y uno de los premios que dieron, por ejemplo, lo llamaron la beca Cerbero, es que te mandan a tu casa todos los libros que Cerbero publique en ese año, del Celsius al siguiente Celsius. Y me pareció un premio espectacular, porque sobre todo como lector de fantasía, todos los libros que una editorial de fantasía publique en un año, vamos, o sea, lectura pues para más de un año, porque yo no leo tan rápido como ellos publican. Luego aparte también pues sortearon otras cositas, sortearon libros, sortearon suscripciones a su página web y tiraron chapitas al aire y yo me llevé una. En la chapa de Cerbero, no sé si se ve bien, y conseguí coger una al aire. Bueno, no al aire, cayó al suelo y yo pues fui rápido y la cogí. Pero al final, esa sensación de estar con gente que comparte tus intereses, en un ambiente positivo, en un fandom positivo, que al final siempre es lo que se busca. Yo he estado en la Star Wars Celebration y no tiene absolutamente nada que ver con el ambiente que hay en el fandom de Star Wars en internet, y fue la misma sensación en esa convención. Y luego aparte, en esa misma fiesta, luego hicieron un karaoke invitacional para todo el mundo que quisiera cantar. Yo jamás había hecho karaoke, pero yo creo que simplemente el estar en un ambiente de gente que al final me parecían agradables y demás, pues me solté y me lo pasé muy muy bien, y yo os digo que incluso si sois introvertidos, es una experiencia muy recomendable. Y luego aparte, obviamente había charlas muy interesantes. Brandon Sanderson dio una charla, Joe Abercrombie dio una charla, Jay Kristoff dio una charla. Se hicieron charlas sobre Baldur's Gate, sobre los juegos de rol, mogollón de cosas y muy interesantes, muchas de ellas. Sí que es cierto que algunas de las charlas a las que fui fueron un poquito tostón, pero oye, no todo va a ser genial, ¿no? Aún así, recomiendo muchísimo la experiencia. Si podéis pasaros, aunque sea un día por Avilés, me parece que el año que viene es del 15 al 19 de julio, en 2026. Y es muy recomendable si os gusta la fantasía, el terror o la ciencia ficción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme en comentarios si habéis estado alguna vez en el Celsius 232 o si tenéis intención de ir. Seguidme en redes sociales, Instagram y TikTok, donde subo contenido pues así un poquito diferente. De hecho, en TikTok tengo algunos vídeos entrevistando a gente en el Celsius y haciéndoles preguntas de libros. Y bueno, pues nada, muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en la siguiente. Adiós.